Oración y tendremos entonces el tiempo de estudio. Los niños ya han salido para tener sus clases. Vamos a orar, que Dios bendiga nuestros corazones. Padre, nos postramos ante ti como iglesia, reconociéndote que tú eres nuestro Señor y nosotros solo somos siervos tuyos, salvados por gracia, redimidos, lavados en la sangre del Cordero. Y Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos que tu Santo Espíritu nos hable al corazón. Padre, yo sé que al predicar en esta mañana soy inútil totalmente, Padre. Eres tú el que toca los corazones y las vidas. Pero clamamos por eso a ti, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu lleve los pensamientos de tu palabra a aquello que necesitamos escuchar, como ya has estado ministrando en nuestra alma. Tú, Padre, has tocado nuestros corazones. Queremos poner ante tu presencia, Padre, aquellos que hoy están sufriendo en necesidades físicas. Señor, mi madre, la hermana Pepita, te pido por ella. Señor, tú la saques de esa situación, si es tu voluntad. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Padre. Te ruego igualmente, Señor, por Pili, que nos pedía oración por su RM y después, Señor, la colono. Te ruego por ella, te ruego, Padre, por los que también están padeciendo enfermedades diarias y sufren de dolores y están ahí luchando día a día. Te pido por Dana, te pido por Cami, Señor, por Alexander. Te ruego que los médicos puedan encontrar por qué él está torciendo su ojito, Señor, y tú le protejas al pequeño. Oramos, Señor, también por los ministerios, las actividades que estamos haciendo en la iglesia, recordando este taller de supervivencia, Padre, y también después el retiro en el mes de diciembre, que nos des a todos esa expectativa de tu venida, Señor, como estaremos tratando en el retiro. Que de verdad nuestro corazón esté ardiendo por ti. Bendice la actividad de los niños, el ensayo del coro hoy también, el ensayo de los niños, Padre, la clase de escuela dominical. Padre, no dejes que los niños aprendan solamente historias. Pon también, Señor, fuego en el corazón de los maestros y que incluso hermanos aquí en la iglesia deseen servirte entre los niños y nos des visión con un mismo sentir, un mismo corazón, para que desde el más pequeño en la iglesia hasta el mayor en la iglesia todos tengamos el mismo espíritu, el mismo ardor por ti y por tus cosas. Dirige este tiempo y te doy gracias, Padre, por oírnos, por los hermanos que están en YouTube, el apoyo, Señor, la bendición de tenerles ahí. Y, Señor, gracias por estar a nuestro lado en cada momento. A ti te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias, equipo de música. Si queréis sentaros, ¿estáis bien ahí? ¿Sí? Creo que Ana quiere ir al lado de Tony, seguro. Así que os pido que os sentéis. Efesios, vamos al libro de Efesios. Vamos a abrir la Biblia en Efesios 5, 18 y luego iremos también a 2 de Corintios 5. En el Nuevo Testamento, el libro de Efesios. Un versículo muy corto y muy difícil de cumplir a veces. Efesios 5 y versículo 18. Muy bien, lo habéis encontrado, habéis abierto ahí en Efesios 5, 18. Vamos a leerlo, pues. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vamos también a 2 de Corintios 5 y versículo 14. 2 de Corintios 5, 14. Dice así. En 2 de Corintios 5, empezando en el versículo 14. Por tanto, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos mueve. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conoceremos así. Es decir, si lo hubieran conocido personalmente, como sus hermanos y hermanas o sus mismos apóstoles. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación.
El Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones en esta mañana. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Al leer este pasaje rápidamente viene a nuestra mente, a nuestra cabeza ese líquido rojizo de buen sabor, tal vez un poco fructuoso o frutillo o como se llame, o tal vez pensemos en ese toque que tiene de ¿verdad que sí? Y rápidamente viene a nuestra cabeza también lo que significa estar borracho. Ahora, no voy a hablar en esta mañana de ese tipo de vino, porque creo también que en este versículo lo que está enfatizando es un énfasis espiritual, una verdad espiritual que sorprende y nos lleva a un punto en nuestras propias vidas de confrontación, de crisis. Si en vez de pensar en vino líquido rojo, pensamos en cosas en la vida que están controlándonos en vez de ser el Espíritu de Dios, pronto pondremos la perspectiva correcta en nuestras vidas. Dime por qué vives y te diré lo que es lo más importante en tu vida. Si tú estás viviendo para Cristo o estás viviendo para el tiempo y el mundo y aquello que te da placer, pero no para Cristo. Hemos estado viendo a lo largo ya de varias semanas la importancia de la vida espiritual. Y en esta introducción al mensaje de hoy, el reto que voy a volver a lanzar es: creyentes, tenemos que vivir en el siglo XXI para la gloria de Dios. Una vida que le honre, le glorifique, que arda por Cristo, que no haya doblez y no haya sobre todo hipocresía o religiosidad. Aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios lanza a esa iglesia el reto que os estoy presentando. Y lo hace con estas palabras: el amor de Cristo nos constriñe. Hermanos, eso es lo que debe mover nuestras vidas. El amor de Cristo. Si hoy estamos aquí en esta mañana es por el amor de Cristo. Porque de tal manera nos amó. Y con cuerdas de amor nos trajo, dirá en Jeremías. Y con misericordia eterna te he amado, por tanto te soporté con misericordia. El amor de Dios, hermanos, es lo que nos ha traído aquí hoy. Y ese amor debe ser también un reto para nuestras propias vidas, porque nos confronta con una realidad. Es que no le amamos como deberíamos. Sin embargo, en este mismo pasaje, Pablo nos dice: hey, por todos murió, para los que vivamos, ya no vivamos para nosotros mismos. Versículo 15, ahí está el reto. Para que no vivamos para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Lo veremos durante el mensaje. ¿Qué significa entonces que el amor de Cristo nos está empujando? Lo veremos durante el mensaje. ¿Qué significa entonces que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas han pasado. ¿Entendemos eso? Si realmente estás en Cristo, tienes un nuevo corazón para amarle, una nueva mente para conocerle y una nueva voluntad para obedecerle. No somos vieja criatura, somos nueva criatura. Y ahí está el gran reto de nuestras vidas. Si es así, y solo así, podemos aplicar ese versículo: sed llenos del Espíritu Santo. Porque si no, estaremos viviendo una vida de religiosidad y de vacío, pero no en el poder de la palabra de Dios. Pablo habla a la iglesia de Corinto, una iglesia, hermanos, con un verdadero problema carnal, de pecado, y pecados grandes, y le reta a vivir para Cristo. Así que supongo yo que si Pablo hizo esto para la iglesia en Corinto, es más fácil para nosotros, tal vez, o tal vez más difícil. Pensemos un momento en ello, seamos analíticos al observar la palabra del Señor y ver lo que Pablo dice. ¿Y qué quiere decir esto también? Que no seamos embriagados. Porque el título de mi mensaje es justamente eso: embriagados o llenos. Y cuando empezamos a ver en la Biblia de qué se embriaga la gente, ¿verdad? Espiritualmente hablando, encontramos algunos versículos que hacen lo mismo que hace Pablo en Efesios, tomando la imagen del vino, de la embriaguez y dándonos verdades espirituales. Esa primera verdad se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 24, donde vemos que la gente de aquel entonces estaba embriagada por el pecado. Leámoslo, Isaías capítulo 24 y versículo 20. Dice así: la tierra temblará como un borracho, y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Ese día
Dios castigará a los que gobiernan con maldad en el cielo y en la tierra. Los meterá en un calabozo, los tendrá encarcelados y al final los castigará. La tiembla temblará como un borracho. ¿Por qué? Por el pecado. Observemos esto claramente, y estamos aquí en el Antiguo Testamento. Observemos que dice que la tierra temblará, es decir, todo lo que hay en ella, no solo el planeta, las mismas personas, están temblando como un borracho. Alguien dijo, tal vez con razón, que si Dios no castigara hoy a nuestras naciones, tendría que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. Es fuerte lo que estábamos diciendo. Justamente esta semana los arqueólogos han descubierto ruinas de Sodoma y Gomorra y nos informan cómo tal vez un cataclismo, una explosión debida tal vez a un meteorito provocó esa explosión que arrasó literalmente esas ciudades y ahora, cuando parece que la iglesia está dormida, las piedras empiezan a hablar y los arqueólogos empiezan a descubrir con sus palas esas verdades de juicio sobre una nación, Sodoma y Gomorra, sobre unos pueblos que estaban embriagados con el pecado y que estaban temblando. La palabra temblar es nud en hebreo, quiere decir burlarse, condolerse, menear, vagar, lamentar, entristecerse. Es el espíritu de nuestra época. Pecado, pecado, pecado. Y sé que estoy siendo negativo y está necesariamente bien serlo hoy. Porque cuando uno contempla lo que está pasando ahí fuera, hermanos, vemos la brutalidad, la bestialidad del pecado. Yo me asombro cuando oigo los testimonios de ciertas personas que han vivido en contextos de pecado y pienso, ¿cómo ha llegado a ese punto el pecado? ¿Cómo ha llegado a ese punto la maldad? Yo no quiero hablar de ciertas cosas que me parecen tan cochombrosas y asquerosas que no tengo ni ganas de hablar de ellos. Pero lo habéis oído en las noticias, ¿verdad? Niños siendo violados. La sexualidad, ¿a qué punto de bestialidad ha llegado? La borrachera del pecado, este mundo está embriagado del pecado y nadie está diciendo nada. Nos hemos acostumbrado tanto al pecado que hasta lo vemos normal. Y mientras los borrachos de este mundo están vomitando en cada esquina de este mundo sus propias maldades. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Sabéis que este tipo de mensajes molesta a la gente? Porque prefieren mensajes positivos, ¿verdad que sí? Como ser un buen hombre de negocios, como llenarse la cartera con dinero, como ser feliz en este mundo. ¡Tranquilos! Están yendo al infierno, pero contentos. Es lo que se está predicando. Pero hermanos, este mundo está borracho. ¿Y cuál es el resultado de la maldad del mundo? Mira en Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Habéis escuchado esas palabras? Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y hermanos, los dolores de parto duelen. Lo sabéis, ¿verdad, madres? Duelen. Y no solo ella, dice la Biblia en el versículo 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, sed llenos del Espíritu, recordad ese pasaje, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero la iglesia gime. ¿Por qué gime la tierra? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué se menea la tierra? ¿Por qué vaga? ¿Por qué se lamenta y entristece la tierra? Que es la palabra nud. ¿Por qué? Porque el mundo está embriagado del pecado. El Señor Jesucristo ya nos advirtió que sería como en los días de Noé. Casándose y dándose en casamiento. No hay nada de malo en ello. Simplemente que estaban haciéndolo viviendo para ellos mismos. ¿Y cuál era el pecado en los días de Noé? ¿Cuál era el pecado en Sodoma y Gomorra? ¿La sexualidad? No. Estaba aquí, empezó todo aquí, en el mundo de los pensamientos, cuando en Génesis capítulo 6, Dios mismo desciende a la tierra y ve que el continuo pensamiento del hombre era de continuo solamente
el mal. Mi profesora de hebreo me dijo que esa palabra, y Dios descendió, es un término jurídico de un juez que va a la escena del crimen y recoge pruebas, evidencias del crimen cometido para hacer el juicio. Y así Dios descendió a la tierra y vio el continuo pensamiento del hombre. Yo me quedo asombrado del continuo pensamiento del hombre hoy en el siglo XXI. Perverso, malo, máquinas para dar placer, ideas para poder disfrutar aún más del pecado, drogas para poder hacerlo más y mejor y con más duración. Todo es malo, malo, malo. Perversidades, cómo hacer sufrir a los otros, brutalidades. El mundo está ebrio, borracho. Y la tierra gime. Y nosotros gemimos. Nosotros gemimos. En este versículo que dice el Romanos capítulo 8, versículo 23, nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, estas palabras me llevan otra vez a Lucas 21, cuando yo hablaba hace unos días. Erguíos, alzad vuestras cabezas, levantad anclas, levantad las velas. Mirad de dónde viene la palabra ahí, redención, en vuestras Biblias. La palabra podría mejor haber sido traducida vuestro rescate, porque concuerda con toda la enseñanza de la Escritura, donde la Biblia nos dice que el mismo Dios va a venir a rescatarnos, a llevarnos en las nubes, a librarnos de este mundo que gime. Y volvamos un momento a Noé, si así me lo permitís, en algo que me han compartido. No lo he descubierto yo, lo que voy a compartir con vosotros, pero cuando me lo compartieron fue como ¡wow! Cuando la Biblia nos dice de Noé mismo que en los días de Noé vino el diluvio, Dios cerró la puerta, y recordad que dice se los llevó a todos. Recordad ese pasaje, y muchas veces hemos pensado, ya, se los llevó a todos en el agua. La palabra ahí, se los llevó a todos, quiere decir levantó, quiere decir rescató, los sacó. No se está refiriendo que el juicio vino sobre los pecadores, sino que se los llevó a todos aquellos que estaban en el arca. Dios se los llevó. Y en esta palabra, idéntica a lo que estamos viendo ahí de rescate, se muestra una vez más la certeza, la seguridad que Dios rescatará a su iglesia de este mundo podrido. Que de la misma manera que Dios se los llevó a esos 8, los sacó de la época de juicio metiéndonos en el arca, nosotros que estamos en Cristo podemos decir con seguridad, mi alma está segura. Vienen días malos, hermanos, no soy profeta ni hijo de profeta, es simplemente lógica de leer las noticias. Pero sé que pase lo que pase, mi destino eterno es inmovible, no va a cambiar. A veces tenemos tanto miedo a la muerte la muerte. Si tú has creído en Cristo, la muerte es una puerta que hay que cruzar, es un valle oscuro. Pero hay detrás de esa puerta un mundo hermoso y un Señor Jesucristo esperándote para darte la vida eterna. ¿Lo crees? Entonces, si lo crees, vive como si lo creyeras. Porque muchas veces no vivimos como si lo creyéramos. Y el pecado del mundo nos asfixia y nos hunde y nos hace ver las cosas de una manera oscura y negativa, sin darnos cuenta que somos hijos de la luz. ¿Por qué la tierra gime? Como un borracho, la palabra en hebreo. Y os comparto palabras en hebreo porque son enriquecedoras. La palabra es shikor. Quiere decir estar intoxicado. Como en un estado o hábito ebrio. Se traduce también embriagado. Viene de la palabra shakar, que quiere decir estar embriagado continuamente. Ahora, alma que me escuchas, ¿es esa tu situación? El pecado te ha embriagado tanto que no tienes ni idea de dónde estás. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Si el vino del pecado te ha embriagado, lo único que te va a quitar de esa borrachera es la sangre de Jesucristo. Cree en Él. Confía en Él. Confiésale a Él como único y suficiente Salvador. Vayamos a Isaías, capítulo 28, versículo 7. Isaías 28, 7 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra y se entontecieron. Curioso, ¿verdad? Lo que hace el vino te entontece. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino,
se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. No solamente el mundo está ebrio en el pecado, el mundo también está ebrio en el liderazgo. Está ebrio en el liderazgo. Cuando leía este pasaje, de verdad clamaba al Señor que nunca permita que en mi propia vida yo esté ebrio. Y sea un profeta y sea un sacerdote ebrio. Y aquí va un mensaje a todos los líderes, pero también a cada uno de nosotros. Porque una de las características del juicio de Dios es cuando Él da liderazgo erróneo a su pueblo. Lo vemos en Israel. Cuando Él levantaba niños como reyes, era un juicio divino. Y hoy en día, hermanos, hay sacerdotes y profetas que son niños. No son maduros. Y han sido moldeados en su mente, en sus cabezas, como jueces a juzgar sin tener ni idea cómo hacerlo. Y así cuando hay jueces que se sientan a juzgar injustamente, el pueblo sufre. Un hombre que ha estado 30 años en una secta no puede ponerse como pastor y pensar que voy ahora a hacer bien a esta iglesia porque no tiene ni idea cómo hacerlo. Y el problema que estamos viendo en este versículo es justamente eso, ebrios el liderazgo. Amados míos, orad por los líderes que nos lideran. Aquí en la iglesia, pero también en el país. No olvidéis que debemos orar por los reyes, por los jueces, por los que están en autoridad. Así nos lo dice la Biblia. Las únicas armas que pueden triunfar contra ese enemigo es la oración, la búsqueda del Señor. Orad por Ferran en la iglesia como anciano. Orad por mí. Orad por los misioneros. Tenemos un peligro tan grande, hermanos, tan grande, y hablaré de esto más, pero si caemos en estar ebrios de nosotros mismos, de nuestra autosuficiencia, de la seguridad, hace 30 años que soy misionero, qué bien, me alegro mucho. Pero si esos 30 años los has vivido en el poder de la carne y de la religiosidad, tu obra para Cristo es inútil, porque no ha habido fuego en el altar. La viva imagen de los guías espirituales, que carece no solo de una visión sobrenatural, es estar con el Señor, sino incluso de una razón común. Dice la Biblia que están aturdidos. La palabra entontecieron. ¿Tú te imaginas tener un líder tonto? Recuerdo claramente una noche en el campo, en el bosque. Estábamos con el grupo de comando, éramos 8 soldados. Y tuvimos una charla con nuestro capitán, Jesús San Millán Pérez Agua. Se acercó a nosotros y nos dijo, mira, hay momentos donde yo tengo que dar una orden, avanzad, y suenan las balas por tu cabeza. Y tú tienes que tener tan confianza en mí, sabiendo que si yo doy la orden, tú vas a cumplirla porque confías en mí. Pero si ese oficial fuera tonto y estuviera entontecido, ¿qué? Es lo que nos está pasando en el liderazgo de nuestros días. Nuestros corazones están en la oscuridad total. Isaías 9, capítulo 2. Versículo 2, perdonadme. Isaías 9:2. Es un pasaje conocido, pero que os quiero hacer ver algo. En Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuántas veces hemos mencionado ese versículo en las Navidades, verdad? Pero mirad de nuevo este versículo. Ved ahora que esta gente estaba viviendo en tierra de sombra de muerte. Estaban morando en tinieblas, andando en tinieblas, ¿lo veis? Esa era la condición de ese pueblo bajo un liderazgo necio. Y hermanos, es lo que estamos viendo en las iglesias, en el cristianismo hoy en día. Pastoras, con un cuerpo súper sexy, parecen más artistas de Hollywood, que se ponen a bailar y a danzar delante de la iglesia y son pastoras enviadas por Dios, cuando la Biblia nunca ha enseñado eso, nunca. Estamos viviendo en una borrachera espiritual, borrachera, no solo del pecado, estoy yendo ahora a lo que es el cristianismo, ni tan siquiera la iglesia, la cristiandad, esa mezcla de cultura religiosa en la cual todos nosotros hemos caído. ¿Verdad que sí? Y perdonadme mi sinceridad, esto puede molestar a algunos y está bien que moleste. Porque estamos hablando mucho en nuestro grupo internacional, ¿verdad?, del peligro de la religiosidad, vez tras vez tras vez.
¿Por qué? Porque es el peligro mayor en contra de la espiritualidad. Porque lo que es genuino, hermanos, lo que fluye de este corazón, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que fluye de ese versículo ahí en Corintios que he leído, ¿verdad? Claramente, porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo que dice, por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos versículos que son tan vitales y que sé que vivimos, que muchos de vosotros se os llenan los ojos de lágrimas cuando habláis del Señor. Y sé que le amáis, pero ¿sabes cuál es el peligro? Imitarlo. Parece algo que no es. Y te hace pensar que tú eres justo ante Dios. Y estás bien. Cuando ves tu propio corazón y te das cuenta que no estás bien. Y que la religiosidad te ha embriagado porque ha hecho que tu conciencia esté tranquila. Y cuando escuchas un mensaje no te conmueves. Cuando lees la Biblia no te conmueves. Cuando estás en oración ante el Señor no te conmueves. Porque estás embriagado de esa religiosidad que te hace sentir bien. Y es lo que estamos viviendo. Y hermanos, yo no quiero eso para mi propia vida. Yo no lo quiero porque sé que si mi religiosidad es lo que está conduciendo mi vida, entonces no es Cristo quien la conduce. Y a veces pasan cosas en tu vida que te sacuden y que te conmueven y que te hacen sacar esos velos, esa ceguera espiritual. Y a veces, hermanos, tiene que ser incluso un pecado. Y no estoy diciendo que peques, pero escúchame lo que quiero decir. Tienes que negar a tu Señor como hizo Pedro para reconocer que no le amas y que habías pensado que le amabas y que habías creído que incluso eras salvo porque ibas a la iglesia a cantar himnos. Y Dios tiene que permitir algo en tu vida que muestre lo que somos. A veces pensamos, el Señor envía una enfermedad, ¿verdad que sí? Es una vara en tu vida. A veces Dios permite que caigamos para mostrar nuestra propia miseria. De verdad, yo oro por esta iglesia. Le pido al Señor que haya fuego genuino en nuestros corazones, no religiosidad hipócrita. Los fariseos, el Señor les dio un mensaje fuertísimo, más que a ninguno de las otras personas. A nadie le dio Cristo unos mensajes como los fariseos. Les llegó a llamar sepulcros emblanqueados. ¡Wow! ¿Sabes lo que es un sepulcro emblanqueado? Muy bonito por fuera. ¡Buf! Aquí en España son muy feos los cementerios, ¿eh? Por eso es que he decidido no morirme. Aquí es muy feo, voy a quedarme en uno de esos lugares tan feos. En Estados Unidos son muy bonitos. Es un lugar donde paseas, hay tumbas, piensas, césped, todo muy bonito. Pero un sepulcro emblanqueado es justamente algo muy bonito por fuera, pero dentro lleno de peste y gametes, gusanillos de esos pequeños y podredumbre. Dios habló así a los fariseos porque es lo peor que un cristiano puede ser, la fe del fariseo. Y Dios nos guarde de que seamos eso. Y nos ponga fuego en el corazón, porque hay un tercer punto de embriaguez que veo, y este es muy peligroso. Y vamos a verlo en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25 y versículo 14. Una vez más un hombre de Dios, un profeta, está hablando a esa generación. Una generación embriagada también. Y dice así: porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. ¿Qué? Versículo 16. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán, a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones de las cuales me envió Jehová. Embriagados por el pecado, embriagados por la religión, embriagados por el juicio de Dios. Esto es fuerte, ¿verdad que sí? Pero esto es lo que viene. De hecho, hay un pasaje en el libro de Isaías donde nos dice que Dios mismo ha pisado en el lagar de su ira y nadie fue con él. No nos damos cuenta de esto, pero el día de juicio se acerca.
No es una decisión, es un arrepentimiento. Es dar la verdad a Dios diciendo, yo soy un vil pecador, yo he roto la ley divina, yo soy digno del infierno y soy digno de beber esta copa de ira y de juicio. Señor, soy digno. Pero tú la bebiste por mí. Y por eso soy salvo. No es una historia bonita. Es una realidad que transformó mi vida y que transformará la tuya si crees en Él. Que Dios nos libre de beber de esta copa de la ira. ¿Cuál es entonces el remedio que debemos seguir? Entremos ya pues a la conclusión de este mensaje y encontremos la salvación. Primero, la vemos en la carta a las 7 iglesias. Y la vemos ahí en Corintios cuando nos ha dicho, el amor de Cristo nos constriñe. Y la vemos en Pablo cuando nos exhorta a amar a aquel que no hemos visto. La carta a las 7 iglesias, bien la recordáis, a una de ellas les dice, tengo contra ti algo. ¿Qué es lo que tenía contra esa iglesia? Una iglesia casi perfecta, pero había un pequeño fallo en esa iglesia. Había olvidado su primer, ¿qué? Amor. La palabra amor, ¿sabéis que hay 3 palabras en griego? Eros, de ahí viene erótico, es un amor apasionado, no necesariamente sexual, apasionado. La otra palabra es fileo, de ahí viene filial, amor de hermanos. Hay una palabra que es agape, agapao, Corintios 13, es el amor de Dios. Cuando Dios le dice a la iglesia en Éfeso, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, no le dice fileo, has olvidado agape, has olvidado el amor que yo tengo hacia ti. ¿Le estamos dando ahora la vuelta? No es que has olvidado amarme, es que te has olvidado de mí. Te has olvidado de mí. Y ese es el peligro grande que corremos, porque caemos en una costumbre, caemos en un bien hacer, caemos en una sensación de, lo conseguí, ya tengo un nivel espiritual. Pero hemos olvidado el amor de Cristo que nos constriñe, que nos mueve, que nos hace tambalear, ebrios del Espíritu Santo ahora. Llenos de ese Espíritu que cambia nuestra vida. Eso es lo que es los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. ¿Lo tuvieron fácil? ¿Habéis leído Hebreos 11? ¿Quieres ser un héroe de la fe? Toma nota. ¿Quieres ser aserrado? ¿Quieres ser apedreado? ¿Quieres ser insultado? ¿Quieres padecer necesidad? ¿Hambre? ¿Quieres ser perseguido? ¿Quieres ser un héroe de la fe? ¿Qué quieres? Un buen traje con un buen jet. Yo casi ya lo he conseguido, al menos tengo al piloto, ya le he dicho que me lleve en jet uno de estos días. ¿Ah? Que eso es la iglesia de nuestros días. Lujo, gloria, esplendor. Ebrios. Pero dadme un hombre que esté lleno del Espíritu Santo, con poder de lo alto, y os aseguro que el mundo temblará, porque ese hombre ha sido enviado por Dios. ¿Quién dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo? Bien puedo tomar sus palabras y decir, dadme un hombre que se apoye en Dios y moveré la iglesia. Dios ponga ese fuego en nuestra alma. Seamos como fue también Manoah, como fue Zacarías, como fue Elizabeth, como fue María, la madre de Jesús, como fue el rey David, aún en sus pecados, que creció. Seamos llenos del Espíritu Santo y dejaremos la religiosidad. No nos hagamos delantales de autosatisfacción y autojusticia. ¡Ay, qué bien estoy! ¡Qué bien que canto himnos! ¿Verdad que sí? ¡Yo sé cantar! Ya. Dios nos transforme con el poder de su Espíritu. Y no dejemos al Señor. Hemos tomado el pan y la copa. ¿Recordad esa copa de dónde ha salido? Lo que simboliza. El fruto de la vid exprimido, como lo fue el cuerpo del Señor Jesucristo. Juan capítulo 15 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Sin Él nada podemos hacer, hermanos.
¿Qué es lo que enloquece? ¿Qué es lo que provoca entonces el abandono de Dios? Es lo que produce la borrachera de la iglesia, el abandono de Dios, los afanes de este mundo que ahogan la semilla. La palabra afanar, la palabra griega es merina. ¿Qué quiere decir afán, ansiedad, preocupación? Es la idea de distracción. De hecho hay otra palabra, la palabra merizo, que quiere decir desunir, dividir. Julio César dijo, divide y vencerás. Y es lo que hace el diablo. Divide nuestros corazones, divide a las iglesias, divide. En vez de poner fuego en el corazón. Un corazón afanado es un corazón dividido, partido entre dos cosas, entre dos aguas. Y el Señor quiere que nuestro corazón esté centrado en Él, ardiendo por Él. Que dejemos atrás todo lo que es el pecado, la carne, pero que el vivir sea Cristo. Oh, iglesia, escuchad esto, el vivir sea Cristo, en su paz, en su verdad, en sus caminos, en levantaros y decir, Señor, me duele hasta las pestañas hoy, pero yo voy a vivir para tu gloria porque te amo, Padre. Quiero glorificarte y no importa lo que hoy traigas para mí. Quiero vivir con ese ardor. Hay cosas que nos quitan la paz, yo lo sé. ¿Pensáis que yo estoy contento hoy con mi madre en el hospital? En absoluto, ¿eh? Pero estoy sabiendo que Dios está conmigo y está con ella en esa cama del hospital. Dios está con un niño débil que necesita la ayuda de su mamá y de un médico. Está con él. Dios está en todo. Él no nos deja. El pecado de la embriaguez, de la laxitud, ¿sabes qué quiere decir ser laxo? Hablamos mucho del legalismo muchas veces, ¿verdad? En la iglesia. No seamos legalistas. Pero ¿qué en cuanto a la laxitud? Todo sirve, todo vale. Puedo hacer lo que me dé la gana, está bien. Después pido a una oración rápida, el Señor me perdona y me voy al cielo de todas maneras. Ya. El Señor conoce nuestras obras. Apocalipsis capítulo 2 nos dice en el versículo 9, yo conozco tus obras. Dios sabe. ¿Nos da paz esto, hermanos? A mí sí. Dios conoce los motivos del por qué hago las cosas. Me va a pedir cuentas, ¿eh? Pero Dios no se olvida de nada de lo que genuinamente he hecho por Él. Aquí en la iglesia de Castelbisbal hay gente que sacrifica mucho para que podamos estar aquí en esta mañana. Doy gracias a Dios por todo ese equipo que permite que podamos estar aquí escuchando su palabra y espero que estas predicaciones cambien vuestras vidas. De verdad. Y nos ponga amor por el Señor. Que la presión, que lo que sintamos, sea literal o figurativamente, nos lleva a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un objetivo final. Embriagarnos. ¿Lo habéis escuchado bien? Pero no embriagarnos del pecado, no embriagarnos de la religiosidad, no embriagarnos de la justa ira de Dios, sino embriagarnos de su santo y bendito Espíritu en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu nos llena, cuando Él nos controla, el fruto del Espíritu saldrá de una manera natural. La bendición saldrá de una manera natural. El gozo de amarle, hermanos, de vivir con Él y para Él, de estar con Él y gozarnos para siempre. ¿Cómo está tu copa de llena hoy? ¿Cómo está tu copa? ¿Bien? ¿Llena? ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Llena? ¿A qué punto hemos llegado en nuestro andar con Cristo hoy? Enoc caminó con Dios. ¿Y tú? ¿Estás caminando con el Señor? Quiera Dios ayudarnos a tomar estas palabras hoy y no olvidar nunca nuestro primer amor. Aquel que nos ama a pesar de nosotros mismos y nos cuida. Vivamos un día más para su honor, su gloria, esperándole, porque nuestra redención, nuestro rescate puede ser hoy mismo. Vamos a orar. Señor, toma estas palabras, tómalas en mi propio corazón y en mi propia vida, porque tanto te necesito, Padre.
que a menos que tú pongas fuego en mi espíritu y alma, ese fuego desde el mismo altar, mis palabras serán más cacofónicas que otra cosa y más vacías como tímpanos de hielo. Pero si tu Espíritu, Señor, mueve este mensaje a cambiar vidas y poner fuego en el corazón de los hermanos, oh Señor, viviremos a la luz de tu palabra esperando tu venida, como ya hace meses que estamos hablando, porque sabemos que el día de nuestra redención se acerca. Bendícenos, ayúdanos, guía a esta congregación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar adorando al Señor con un